Tema número 3. Fin de la personalidad. Si la personalidad es aquella cualidad atribuida por el ordenamiento jurídico a una persona para hacerla idónea, para que éste sea sujeto de derechos y obligaciones, el fin de la personalidad implica la extinción de todos esos efectos legales que se le ha atribuido a una persona por el solo hecho de ser tal. Abordando únicamente a las personas naturales y no a las colectivas, el fin de la personalidad se traduce en la muerte. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la doctrina ha desarrollado dos tipos de muerte. Por una parte, la muerte natural y por otro, la muerte presunta. Por muerte natural se debe entender aquella situación que no es ni más ni menos que la descomposición física y química que se produce en el organismo vivo. Por otra parte, la muerte presunta es aquella situación jurídica donde se aplica una ficción jurídica, donde se da por hecho una situación desconocida en base a hechos desconocidos, lo que en el presente caso se traduce en dar por muerta a una persona sin más que la deducción basada en hechos que nos llevan a dicha conclusión. En la muerte natural hablamos de una situación espontánea, que es demostrable. En la muerte presunta, en cambio, hablamos de un supuesto, donde únicamente se tiene la certeza de un hecho fortuito que motiva una posible muerte. En este sentido, es interesante abordar otro concepto relacionado con el tema de la muerte presunta. Este tema es la ausencia. La ausencia es aquella situación de una persona que se encuentra en paradero desconocido, de la que no se ha tenido noticias durante un tiempo prolongado y que obliga a adoptar medidas de administración y conservación de su patrimonio. Esta situación es una antesala para la declaración de una muerte presunta. Nuestra legislación prevé que debe transcurrir un tiempo perentorio, a partir del cual se debe declarar la muerte presunta. Esto a efectos de poder realizar una función económica y una función social de bienes habidos por la persona ausente y que posteriormente puede ser declarado muerto presunto. En temas relacionados con la muerte, con el que se constituye en fin de la personalidad, es preciso hablar sobre la prueba relativa a su declaración. La prueba es la comprobación efectiva de la muerte natural realizada por persona autorizada o autoridad competente. Estamos hablando de la demostración, la confirmación, la comprobación de un deceso natural o también podemos mencionar acá que no únicamente esta declaración de muerte natural venga a recaer en un sujeto individual, sino también podría darse la situación de una muerte colectiva, donde se necesite un orden de decesos a efectos sucesorios. Como se había mencionado, la prueba es relevante en el tema de la muerte natural, pero para la declaración de una muerte presunta
No se necesita una comprobación efectiva por una persona autorizada o autoridad competente, porque bastan la demostración de ciertos hechos fortuitos que vayan a dar indicios de una muerte casi segura. Ante situaciones de accidentes o desastres naturales, donde mueren dos o más personas llamadas a sucederse, existe también la necesidad de establecer un orden cronológico de los decesos a los efectos sucesorios. Esto sobre todo en materia familiar. ¿Cómo se puede establecer el orden de los fallecimientos cuando existe una situación de muerte colectiva? Para dar respuesta a esta pregunta, la doctrina ha elaborado criterios. Un primer criterio es el de la premoriencia. Este criterio se basa en la resistencia por cuestión de fortaleza. Se presume que es el débil quien muere primero. En ese entendido, si se tiene una muerte de una familia entera, se puede establecer una presunción donde el hijo, si es menor de edad, murió antes que su padre, antes que la madre. En otra situación donde el padre supera la tercera edad y el hijo se encuentra en edad adulta, se puede presumir que quien murió primero es el padre, dada su condición de vejez. Aunque hoy por hoy existen técnicas forenses que son capaces de establecer el orden de los decesos, aspecto que no era concebible por quienes construyeron la teoría de la premoriencia. Hoy por hoy se tienen técnicas científicas para establecer la posible muerte y establecer asimismo un orden en una situación de muerte colectiva. Pero por otra parte tenemos la conmoriencia. Es un criterio que establece que cuando no se puede establecer y precisar el orden de las muertes de personas llamadas por ley a sucederse, esta teoría presume que todos murieron al mismo tiempo. En situaciones de accidentes aéreos, donde los cuerpos permanecen desaparecidos por tiempo indefinido, ya que no se tiene un cuerpo para poder realizar un estudio que determine la muerte de las personas. La ley utiliza nuevamente la ficción y determina que todos murieron al mismo tiempo, dadas las características de los incidentes aéreos, por ejemplo. Los efectos jurídicos están previstos en la legislación boliviana, conforme menciona el artículo 2 del Código Civil en su parágrafo primero. La muerte pone fin a la personalidad. El parágrafo 2 señala: cuando en un siniestro o accidente mueren varias personas o no puede comprobarse y la premoriencia para determinar un efecto jurídico, se considera que todas murieron al mismo tiempo. Y el efecto más importante se encuentra en el artículo 1000 del Código Civil, que señala que la sucesión de una persona se abre por su muerte real o presunta. El interés general que tutela y que es parte de los efectos de la fin